y seguimos conversando con el economista Wildo González. Wildo, ya estuviste comentando algo, pero quería profundizar un poquitito la idea en torno a lo que sería el panorama mundial y regional y cómo esto también puede ir marcando la pauta de lo que sería la economía paraguaya en el año 2025. Entiendo que en el plano internacional tal vez lo más relevante sea lo que ocurra en los Estados Unidos y en el plano regional tal vez lo que pueda ocurrir con Brasil o Argentina tal vez, pero entiendo que en Brasil se están teniendo tal vez las mayores incertidumbres, digo bien. ¿Qué te parece que es lo principal que tenemos que estar monitoreando justamente para el 2025, Wildo, y cómo te parece que se pueden ir decantando las diferentes cuestiones del plano internacional y regional? Bueno, por el lado de Estados Unidos, mencionaste el tema de lo de Trump, de cómo eso puede llegar a materializarse, cuánto el discurso de campaña va a terminar siendo efectivamente materializado en tarifas de comercio exterior y cuál puede llegar a ser la posterior respuesta de los afectados por las medidas de Trump. También en Estados Unidos, por el lado de la parte financiera, también siempre puede llegar a levantar un poco de ruido. eh, las posibles acciones o no acciones de la Reserva Federal, eso puede llegar a terminar impactando también en el precio del dólar a nivel mundial y eso va a repercutir probablemente en la cotización de nuestra moneda. Eso va a ser sumamente importante porque el año que viene nosotros deberíamos tener un escenario internacional que nos debería empujar, como el resto de las otras economías emergentes, a apreciarlo con respecto al dólar. En caso de no materializarse, obviamente, eso puede llegar a ser que se tomen como una especie de diferentes acciones en los mercados financieros internacionales y eso puede llegar a ser a evitar también de alguna forma los recortes que también se están esperando de los bancos centrales y la economía emergente, como también probablemente se esperaba tiempo antes de bajar la meta de inflación, un recorte interesante de nuestro Banco Central, probablemente ya fuera del tema de la parte de esta inflación, si es que ocurría ese mono fortalecimiento del dólar a nivel global un poco más intenso de lo esperado y ahora probablemente obligarle al Banco Central como los bancos centrales a dejar su tasa de interés moneda local un poco más elevado de lo que posiblemente pueda eh, haber sido lo deseado en octubre. Entonces eso al final puede ya terminar afectando de alguna forma también el escenario local vía cotización del tipo de cambio. Y en torno a lo que ocurre con Brasil, Wildo, ¿cómo te parece que podría ir dándose ese proceso que ahora está generando bastante ruido en el vecino país? Sí, mira, lo de Brasil afecta mucho, especialmente en dos sentidos, el canal formal y el canal informal. El canal formal últimamente se vio bastante fortalecido por las exportaciones de maquila, de manufactura, caso que probablemente el real continúe depreciándose con respecto al dólar y apreciándose en términos nominales con respecto a nosotros, puede a lo mejor que termine afectando parcialmente las exportaciones del sector maquila, la parte del sector formal. Y obviamente una depreciación del dólar a nivel, o sea, intensa, eso también debilita de alguna forma el poder de compra la parte del comercio con vista de compra brasilero, que hace en el fondo que al final puedan terminar comprando menos cosas debido al aumento de la cotización del costo del tipo de cambio. Entonces, eso puede llegar a afectar eso. Ahora, lo que en Brasil pueda llegar a pasar, igual es un poco eh, incierto en el sentido de que probablemente también todo el mundo de Brasil va a estar mirando el desempeño del sector mexicano, por ese como un desbalance que hay entre las instituciones que hay entre el Banco Central y la parte de la política fiscal, en lo que parece que decir, como un poco de estrés y eso puede llegar a generar un movimientos bruscos y repentinos probablemente en el tipo de cambio, entonces eso puede llegar a afectar de manera repentina el comercio exterior. Pero yo creo que no necesariamente puede llegar a ser algo que se materialice de manera completa, puede ser que tengamos algún vestigio de eso
y no creo que sea tampoco, en caso de materializarse, tan intenso como para llegar a modificar las proyecciones de crecimiento. Desde el punto de vista de lo que ocurre en Argentina, Wildo, ese tipo de presiones se diluyeron bastante. Tenemos que recordar que evidentemente por muchísimos años la economía argentina y sus desequilibrios estuvieron influyendo también en Paraguay, pese a que la economía en cierto modo se fue desanclando mucho de Argentina, de Brasil. Lo que ocurre con economías tan grandes que están al lado nuestro siempre tiene algún tipo de relevancia en lo que ocurre también con la nuestra. Sí, sí, tiene, pero el punto es que lastimosamente tenemos un vecindario en el que siempre alguno de los dos está con algún tema. Entonces, probablemente yo creo que nuestra economía, independientemente de la conexión y el impacto que obviamente puede llegar a tener los cambios en el desempeño económico en las dos economías, están muy habituados a los movimientos bruscos de nuestro vecino. Entonces, probablemente para que el cambio, el desempeño económico de nuestro vecino impacte de manera significativa en nuestra economía, pienso que el cambio que pueda llegar a haber en Argentina y Brasil tiene que ser muy intenso como para que nos termine pegando totalmente. Ahora, lo que probablemente se está incubando, o sea, o como que el shock, bueno, lo que nos viene, o sea, un poco más de menos poder de compra de los brasileños, solo con menos competitividad frente a Brasil, y probablemente con un poco más de competitividad contra Argentina, que es el universo que teníamos anteriormente, eh, eh, es algo que naturalmente a veces pasa y termina como no impactando de manera tan intensa en nuestra economía, porque ya es como que estamos acostumbrados a que ellos siempre tengan algún tipo de problema. Wildo, en el bloque anterior mencionaste también el tema de las tasas de interés y me parece sumamente interesante, una cuestión también que tiene un efecto dinamizador o no, dependiendo del sentido de las tasas en materia económica. ¿Cómo te parece que las tasas de interés efectivas, reales del mercado podrían evolucionar considerando la situación que ya estuviste describiendo y la posibilidad de que el Banco Central del Paraguay tal vez tenga pocas variaciones en su tasa de referencia? ¿Hay espacios para que dentro del mercado puedan darse tasas más competitivas o te parece que vamos a enfrentar un periodo más bien de estabilidad en términos de tasas de interés? Yo estaría más inclinado a un periodo de estabilidad en las tasas. Obviamente, la historia para quedar en niveles un poco más elevados probablemente va a tener que ser un poco más relacionado también al resultado del escenario internacional, ¿verdad? Pero probablemente vamos a entrar en un periodo en el que no veamos muchos cambios tanto en las tasas activas como pasivas, dado que probablemente no debería haber muchos cambios en la parte corta de la curva de rendimiento moneda local. Y la parte larga va a depender igual mucho también del resultado de la subasta de los bonos soberanos en moneda local, si se llega a hacer a nivel internacional, también va a afectar un poco la parte larga, pero básicamente no debería ser muy distinto a lo que tenemos actualmente. Entonces eso va a hacer que las tasas en general para crédito y ahorro estén más en niveles como los actuales probablemente. Y esto evidentemente, Wildo, podría tener también su impacto en términos económicos. Bueno, en cierto modo se tuvo un proceso descendente de las tasas de interés que estuvo ayudando un poquitito a la dinámica de los créditos, sobre todo con tasas relativamente estables. ¿Te parece que el crédito puede seguir fluyendo o tal vez se va a empezar a estancar? Mira, probablemente va a tener más incentivo un poco más de estancarse en todo caso, pero sí, más o menos pensando de que el escenario anterior era un escenario con menores tasas y ahora va a tener un poco más de tasa, eso termina siendo un poco más contractivo en términos para la demanda de crédito. Ahora, lo que probablemente hay que tratar de ver dentro de la demanda de crédito, probablemente va a estar estimulado de manera positiva por el buen desempeño, probablemente de algunos sectores de la economía. Entonces hay que ver que de alguna manera cuál es el efecto neto de la demanda de crédito, si es el efecto positivo que pueda llegar a ver por el lado de la actividad o el efecto negativo que pueda llegar a ver por el lado de las tasas. Ahora, todo da a entender de que de alguna manera el impacto va a ser más positivo que negativo, obviamente no es parte del escenario base de la demanda de crédito.
pero es un escenario en el que probablemente el crédito crezca a niveles similares a lo que son acorde al crecimiento tendencial de nuestra economía. Wildo, y en términos de financiamiento internacional, tenemos que siempre tener presente que Paraguay está cada año participando de los mercados internacionales y las tasas de interés tienen también su relevancia en materia de lo que es la carga de la deuda dentro de lo que sería también las finanzas del Estado. ¿Te parece que el gobierno podría encontrar condiciones propias, interesantes de financiamiento en el año 2025? Mira, las condiciones para el financiamiento del gobierno hay apetito sí, por instrumentos en moneda local, en guaraní, por parte de los mercados financieros internacionales hay. Entonces no debería ser un tema de acceso o apetito por los mercados financieros internacionales, sino que probablemente la pregunta más relacionada con eso está más o menos si es que el gobierno paraguayo va a salir de alguna manera a tratar de construir curvas, en el sentido de probablemente sacrificar un poco más de tasa en algún tramo del proceso de construcción de la curva de rendimiento moneda local para tratar de tener un punto, o si van a concentrarse en tratar de tener la mejor tasa posible para poder financiar las emisiones con el menor costo posible. Entonces, al final, va a depender mucho de cuál de los dos escenarios se termine materializando. Wildo, y esto en términos de lo que serían las emisiones tal vez en guaraníes, podría también ser un escenario en el cual se podría conseguir algún tipo de trato beneficioso para Paraguay. Eh, Mira, o sea, tanto beneficioso en los mercados financieros internacionales es como no necesariamente algo eh, claro. Ahora, siempre los mercados financieros te terminan dando más o menos el precio de equilibrio técnico, razonable, fundamento de alguna forma. Y nosotros tenemos buenas condiciones macro, entonces probablemente comparado a lo que tiene que ser otra economía similar, nosotros tenemos buenas perspectivas y eso te asegura de alguna forma la tasa a la que acceda, independientemente del objetivo que pueda llegar a tener el gobierno, va a ser bastante interesante comparado con nuestros pares. Perfecto. Wildo, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Siempre estamos interesados en tu visión sobre lo que ocurre en la economía paraguaya y actualmente estamos todos pendientes de lo que puede ocurrir en el año 2025. Te agradecemos muchísimo el tiempo, el análisis y esperamos estar con tu participación nuevamente en este espacio. Eh, Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la audiencia.